Y el título de esta clase es la lección número 5, ¿quién es el que manda? Lección número 5, ¿quién es el que manda? Es la continuación de este libro del Fanal para adultos, que es el amor ineludible del Dios de la Biblia. Es en la página número 35. Y pues antes de que entremos en materia, vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos des un espíritu y una actitud de aprendizaje, Señor, que podamos, Señor, tener la humildad de poder seguir siendo discipulados. Quédate con nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, entonces los que tengamos nuestra Biblia, vamos a buscar la lectura bíblica que se encuentra en Éxodo capítulo 20, del 1 al 11. Y mientras encontramos la lectura, déjenme pasar por mi Biblia. Y vamos a hacer esta lectura todos juntos en forma de repaso de esto que hemos estado viendo acerca en este día de los mandamientos. Éxodo capítulo 20, en los versículos del 1 hasta el 20. Vamos a ponernos de pie. Acá vamos a estar unos minutitos sentados, pero vamos a hacer esta lectura todos unidos. Todos traemos la Reina Valera. Sí. Ok, entonces podemos hacerlo de forma unida. Éxodo 20, del 1 al 11, dice la palabra de Dios. Y habló Dios a estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que está hecho en el cielo, ni abajo de la tierra, ni las aguas abajo de la tierra. No me inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad a los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia y aires a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová que tomares el nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni la bestia, ni tu extranjero que está delante de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo, y hizo su trabajo. Amén. Muchas gracias. Podemos tomar asiento, hermanos. Entonces, el versículo clave está en Éxodo 20 y los versículos 2 y 3, en donde dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La palabra de Dios es muy clara, y Él dice que es un Dios celoso, y que su deseo es que no tengamos nada que quite el lugar que Él quiere tener
en nuestra vida. Entonces, el propósito de Dios en este día, en esta lección, es recalcar el reclamo de fidelidad que Dios le hace a su pueblo. La lección enfoca los primeros 4 mandamientos de estos 10 mandamientos que también son conocidos como la ley moral de Dios. Y como veíamos en anteriores lecciones, cómo Dios es el que diseñó, desarrolló, fabricó, mantiene y ha hecho al hombre. Él, conociéndonos, pues diseñó estas leyes en beneficio de nosotros. Primero, en la relación que nosotros debemos de tener con Dios, y luego, si nosotros hasta el punto en el que Dios lo permita, podemos llevar esa buena relación con nuestro Dios, entonces vamos a estar en la posibilidad de poder tener una buena relación con nuestro prójimo. Es por eso que Dios, conociéndonos como nuestro Creador, diseñó estas reglas para que podamos nosotros, en la medida de nuestra incapacidad, poderlas cumplir. Que en su fondo condenan un solo pecado, que es la idolatría. La idolatría es el pecado más grave que puede cometer un ser humano. En cierto sentido, la idolatría es lo que da origen a toda maldad. ¿Quién así brevemente nos puede decir qué es la idolatría? Lo que pone a Dios en segundo lugar. Lo que le quita el lugar que le corresponde a Dios, ¿verdad? Veo por aquí que, bueno, conozco a la mayoría de los que están aquí, los conozco desde hace muchos años. Algunos quizá no me conozcan, pero creo que todos los que estamos aquí, veo que algunos pueden tener 5 años, pueden tener 10 años estudiando la palabra de Dios, teniendo una relación con Dios. Otros pueden tener 15, 20, 30, 40, 50 años de estar estudiando, de estar siendo discipulados, y aún así, al estar aquí, pues tenemos esa humildad de reconocer que necesitamos seguir aprendiendo, que necesitamos seguir estudiando la palabra de Dios, que es la forma en la que podemos ser instruidos y podemos ser alimentados espiritualmente. Entonces, con esa actitud de que queremos y tenemos que seguir aprendiendo, vamos a seguir siendo edificados en las cuestiones de Dios, en la palabra de Dios. ¿Perdón? Bueno, ok. En el momento en que lo consideren pertinente, pueden interrumpirme, pueden hacer un comentario, pueden hacer una aclaración, incluso pueden corregirme, ¿verdad? Pero veo que la mayoría de los que estamos aquí, pues podemos aspirar, como decía Pablo, no solamente a la lechita, sino ya podemos empezar con papilla, ya podemos empezar con un alimento un poco más sólido, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo. Me acuerdo que hermanos que ya no están acá con nosotros, me acuerdo del hermano Pablo Chavarría, del hermano José Rojas Bonilla, del hermano Torres, el hermano de los Santos. Ellos tenían más de 80 años y ellos tenían la humildad de decir: estoy aprendiendo. Así que pues debemos estar nosotros con esa misma actitud. Ok, entonces quedamos en que la idolatría es el pecado más grave que podemos cometer como seres humanos. El quitarle su lugar a Dios, pues nos incapacita
para poder seguir cumpliendo con todos los demás mandamientos que Dios nos ha dado. Si no sabemos, si no podemos cumplir con el primer mandamiento, no vamos a poder cumplir los demás. Bien, entonces vamos a hacer un breve recorrido de lo que los israelitas hicieron en estas lecciones que hemos estado viendo. Ya en las lecciones pasadas, mi hermano Raimundo, mi hermano Gregorio explicaron muy bien cómo fue que el pueblo, desde que comenzaron el éxodo saliendo apresuradamente de Egipto, pues en el capítulo, en el 14 de Éxodo, los israelitas cruzan el Mar Rojo y veíamos por ahí que eran más de 1 millón de gentes las que cruzaron este mar y cómo Dios pudo hacer esta proeza, detuvo a los ejércitos de Faraón y pues pudieron cruzar plácidamente el Mar Rojo todos los israelitas, y cómo ellos reconocieron el poderío de Dios, reconocieron que pues estas cosas eran hechas solamente por el Dios Todopoderoso. En el capítulo 15, bueno, pues Moisés reconoce este poder de Dios con el cual pudieron ellos ser sacados de la esclavitud en Egipto. Y también vemos por ahí esa escena en donde sale esa agua amarga de esa provincia de Mana, ¿verdad? En Éxodo 16, pues Dios da el maná, que también lo estuvimos viendo muy acertadamente con el hermano Raimundo. Y esto es nada más un repaso, un recordatorio de todo esto que está sucediendo con el pueblo de Israel. En Éxodo 17 vemos cómo en el agua de la roca en la peña de Oreb, en donde Moisés, el pueblo se empieza a poner de malas y empiezan a murmurar en contra de Moisés, y cómo desafortunadamente aquí vemos cómo Moisés pierde esa oportunidad de poder entrar a la tierra prometida debido a una cosa que no le dio la honra y la gloria a Dios. Pero ¿quién me puede ayudar a buscar en Deuteronomio 32? Deuteronomio 32, en el versículo 48, por ahí está, en donde Dios le dice a Moisés: ¿quién puede por favor leer? Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte Cabarim, al monte Nebo, situado en la tierra del mar, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Muy bien, hermana. Pues ahí, si quieren, en su casa podemos leer este capítulo en donde desafortunadamente Moisés no le es permitido ya entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Y en este capítulo 17 también vemos esa guerra contra Amalek, contra los amalecitas, en donde vemos por ahí cómo Moisés, cuando levanta sus manos, prevalece la victoria de esta guerra contra los amalecitas, y cómo es ayudado por sus compañeros, por Aarón, y le ayudan a levantar los brazos, y es la forma en la que el pueblo de Israel prevalece en esta guerra con Amalek. También vemos después en el capítulo 18, que también si lo recuerdan, en lecciones pasadas hemos visto cómo pues el suegro de Moisés
va y le ayuda en estos problemas que tenía Moisés al estar al cuidado del pueblo de Israel, pero como sigue el consejo de su suegro y son nombrados jueces. Esto ya lo vimos, lo analizamos. Muy bien, entonces en Éxodo 19 es cuando Israel está en Sinaí y cuando Dios establece un pacto con el pueblo hebreo, que este es lo que nos corresponde, parte de esta lección que veremos el día de hoy. Entonces Dios establece un pacto con el pueblo hebreo, en donde dice en el versículo 5, dice: ahora pues, si diereis oído mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Que también esto, muy acertadamente, el hermano Gregorio lo estuvo explicando la semana pasada. Esto es un breve repaso para ubicarnos en lo que veremos en este día. ¿En qué consiste este pacto? ¿Cuáles son las reglas o normas que el pueblo de Dios acuerda obedecer? Recordemos que ahí Dios le pide a Moisés que junte a todo el pueblo y le da ordenanzas. Entre otras cosas, si ustedes recuerdan, le pide que se santifique el pueblo, le pide que no tengan relaciones con las mujeres, etc. Le pide una serie de cosas para que puedan estar santificados cuando estén delante de Dios. Muy bien, entonces estos son los 10 mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel, que como veíamos ahorita, pues es la ley moral de Dios. Y que creo yo, salvo que ustedes me digan lo contrario, están vigentes, son actuales y creo que aplican para nosotros también hoy en día, ¿verdad? Muy bien, entonces vemos que Dios les recordó que habían sido liberados por el mismo poder de Dios. El pacto que Dios hizo con su pueblo, como confirmación del pacto que había hecho con Abraham. No era un pacto entre dos partes del mismo rango, sino que había sido establecido de forma unilateral por Dios con su pueblo redimido y adoptado. En los tiempos antiguos se hacían pactos entre generales, entre el vencido y el vencedor, pero en esta ocasión Dios, que es el creador de todo, hace un pacto con un pueblo escogido por Él mismo en su voluntad, y pues ese pueblo es redimido y es adoptado por Dios mismo. Y la parte central lo ocupaba una relación espiritual, y el pacto cimentaba dicha relación, exponiendo las demandas de la santidad de Dios. La obediencia requerida condicionaba el disfrute de las bendiciones que Dios estaba dispuesto a conceder. Igualmente destacamos que la ley ponía en evidencia el pecado y debilidades del ser humano para cumplir las ordenanzas divinas. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Estamos de acuerdo en que somos incapaces de poder cumplir esos mandamientos al pie de la letra como Dios lo desea y como Dios lo requiere? Solamente es por la misericordia de Dios, por su gracia, que Dios nos permite que sigamos estando dentro de su misericordia. Yo esto lo veo como los maestros que ven cuando un alumno se esfuerza, cuando un alumno trae su tarea, cuando un alumno asiste y le echa ganas, pero el día del examen, si el pase es 70 y saca 69, pues creo yo que el maestro con gusto le da ese puntito que le falta para que pase. De esa manera también Dios es el único que puede ver nuestro esfuerzo, nuestra intención para poder cumplir con esos mandamientos. En nuestra condición pecaminosa,
es imposible que podamos nosotros cumplir por nuestras propias fuerzas con esos mandamientos, pero Él en su misericordia es como nos da ese pase, ese puntito que necesitamos, o esos puntos, porque a veces no es un 69 el que sacamos, a veces sacamos 50, sacamos 40, ¿verdad? Los que más. Entonces, por ahí Gálatas 3:24 dice, si me ayudan a leer, dice, de manera que la ley de Dios es nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Muy bien, entonces, por eso es que aquel que nos diseñó, aquel que desarrolló todas nuestras capacidades, el que nos fabricó, pues Él hizo estas normas, estas leyes, para que al punto en que podamos las cumplamos. No vamos a poder, de eso estamos seguros, pero eso nos va a ayudar, eso nos va a conducir a Cristo. Pues el ayo, ¿quién sabe lo que es un ayo? Un guía. Un guía. Como la nada. Muy bien. Entonces, 1 Timoteo 1:9 también dice ahí, y quisiera que entre todos lo leyéramos, dice, conociendo esto, la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes, para los infieles y pecadores, para los rebeldes y profanos, para los aborrecidas y maldecidas, para los homicidas. Muy bien, entonces, si yo me paso un alto, entonces yo me hago acreedor a que me apliquen la ley, ¿verdad? Pero si yo cumplo con esa ley, hasta donde yo puedo, ¿verdad? Pues no me tienen por qué aplicar la ley, ¿verdad? Entonces, no estoy siendo un transgresor, ni estoy desobedeciendo la ley. Hasta que yo la desobedezca es cuando entonces me van a aplicar la ley, ¿verdad? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? ¿O le seguimos? A ver, el hermano Raimundo. Sí, hermano, creo que ahorita que comentaba de las calificaciones que el Señor nos da. Yo creo que el Señor, ante el Señor nos da un 100, pero porque por medio de la obra de Jesucristo imputada hacia nosotros que nos venga como a Él. Entonces, eso es lo tremendo del Evangelio, que ya no es por las fuerzas, no es nuestro esfuerzo, no es el cumplimiento de la ley. Pablo dice que no es por la ley, por las obras de la ley que somos justificados, sino por la fe en Cristo. Entonces, es algo tremendo, es algo glorioso pensar que ante Dios, ante el Padre, me ve como ve a Jesucristo. O sea, Cristo cumplió todas las obras de la ley por mí. Entonces, eso era imposible que por mis fuerzas, como vimos en la predicación, por nuestras fuerzas cumpliéramos lo que Dios requería. Pero Cristo lo cumplió por nosotros y nos da, dice Pablo, nos imputa esa justicia. Entonces, podemos, como un predicador lo decía, ya no vemos el examen, el 100 ya lo tienes. Solamente nuestra obediencia es porque seguimos ese regalo que Dios nos dio. O sea, es como un maestro, ese 100 ya lo tiene usted por default, porque Cristo se lo otorga a usted. Simplemente obedecemos a Dios como un agradecimiento a lo que hizo por medio de Jesucristo. Entonces, no es que estemos no obligados a seguir la ley, sino la ley la seguimos como una forma de un agradecimiento. Eso es más o menos lo que quería comentar. Exacto. Nuestro agradecimiento a Dios en respuesta a lo que Dios hizo, tratamos de obedecer la ley, pero con nuestras fuerzas fueron limitadas, ¿verdad? Pero el 100, gracias a Dios, ya lo tenemos. Amén. Estamos en el cuadro de honor, ¿verdad? En el cielo, pero es por medio de Jesús. Así es. No es por nuestro esfuerzo. Exactamente, sí. De hecho, para allá vamos. Ahorita estábamos hablando por nuestras propias fuerzas, estábamos hablando por nuestras propias obras, ¿verdad? Pero como dice el hermano, ya cuando viene Cristo y cumple a la perfección la ley, pues entonces
ya no es por nuestras propias fuerzas, sino es por el sacrificio que Cristo vino a hacer, ¿verdad? Muy bien, se me hace que el hermano sí dio la clase. Ok, entonces la ley es nuestro custodio que nos conduce a Cristo, hacia la cruz, para hacernos ver que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y allí, frente a la cruz, somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la fe, y recibimos la redención. Amén. Muy bien, pues esto, ¿y qué es nuestro custodio? Pues es alguien que nos va guiando, alguien que nos va guiando, ¿verdad? Y esto nos conduce a Cristo. Recordemos que esta ley fue pensada, fue diseñada por Dios, primero para que estemos en comunión con Él, y si amamos a Dios y estamos bien con Dios, pues nos va a ser muy fácil estar bien con nuestro prójimo. Pero si no estamos bien con Dios, pues es imposible estar mucho menos bien con nuestro prójimo. Entonces, al pensar en el carácter santo de Dios y en la debilidad humana, es oportuno citar la afirmación del apóstol Pablo en su carta a los Romanos 3:19, en donde dice: ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Entonces, es decir, que ningún ser humano puede alegar en su defensa que no está bajo pecado. La ley señala el nivel que Dios requiere e ilustra la incapacidad humana para cumplir los requisitos que Dios ha establecido. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie podemos decir que no tenemos pecado. Nadie que seamos creyentes, nadie que hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón, nadie que oramos, nadie que leemos la palabra de Dios, podemos decir esto, ¿verdad? Y esto nos capacita para poder reconocer nuestra incapacidad para cumplir con estos requisitos que Dios ha establecido, sino únicamente nos tenemos que atener a la misericordia de Dios y a su gracia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, y esta relación especial de Dios con su pueblo constituye también una anticipación y una figura de lo que sería en el Nuevo Testamento la relación entre Dios y su iglesia. Y como dijo el apóstol Pedro allá en su carta en el capítulo 2, en los versículos 9 y 10, podemos leerlo todos juntos, en donde dice: más nosotros soy el escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que llamó las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Esa misericordia de Dios. Incluso lo parecía que nos hubiésemos puesto de acuerdo, pero esta cita la mencionaba también el hermano en su mensaje de hace un momento. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento exige que el pueblo de Israel practique el monoteísmo, adorando a un solo Dios. ¿Y esto es vigente para nosotros todavía o solamente es para el pueblo antiguo de Israel? Esto es vigente para nosotros, ¿verdad? Dios sigue exigiendo que su pueblo, que somos nosotros,
también lo adoremos solamente a Él, ¿verdad? Dios se reveló a Moisés y se distingue por su naturaleza. Este es el Dios que ha creado el mundo y todo lo que hay en él. Recordemos que el pueblo egipcio y las naciones paganas que estaban junto al pueblo de Israel adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban el río Nilo, tenían estatuas de toros los egipcios, tenían una serie de cosas que pues simplemente esto le desagradaba a Dios. Otro punto que distingue al Dios de Israel es su carácter inefable. ¿Qué es inefable? Es decir, que no se puede explicar con palabras por sus excelsas cualidades. Y por eso tampoco se puede capturar con imágenes. Y esto explica el siguiente mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ayúdenme a leer, por favor. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres y de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a pilares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy clara todo esto que Dios quiere de nosotros. Y si vemos que esto es vigente hasta el día de hoy, 3 de febrero del año 2019, entonces ¿por qué es que seguimos? Y no voy a hablar de las imágenes de los cuadros que algunos que tienen colgados, ¿verdad? Sino de otras cosas, ¿verdad? Que aunque tengamos 5, 10, 15, 20 años de haber empezado a estudiar la palabra de Dios, podamos ofender a Dios de alguna de estas maneras, ¿verdad? La prohibición de las imágenes está íntimamente ligada con el carácter de Dios. Él está sobre la naturaleza y está sobre toda imagen natural, en el cielo, en la tierra, en el agua. La prohibición de la adoración de imágenes advierte solemnemente que Dios ha de castigar a los idólatras, el cual es el peor de los pecados que puede cometer el hombre. Si no cumple con este primer mandamiento, nunca será capaz de cumplir los demás mandamientos. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Si no tenemos a Dios como primer lugar, pues todo lo demás estamos siendo idólatras. Pero si Dios está en primer lugar, luego está tu familia, luego está tu trabajo y luego está todo lo demás, pues entonces Dios promete que te va a ir bien. Pero si inviertes alguna de ese orden, pues ten la seguridad de que no te va a ir bien. Inclusive, hermano, Ajá. a veces nosotros de la familia podemos hacer un ídolo de lo que más queremos. Y debemos tomar como ejemplo a Abraham, cuando Dios le llama: lleva a tu hijo, tu único, al que tú amas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos debemos desprender cualquier tipo de emoción para poder ofrecerle a Dios exactamente un corazón limpio para que Él habite en él. Correcto. Es correcto, hermana. Muy bien. Pero, ¿quién es el que conoce nuestro pensamiento? Dios. ¿Quién es el que sabe lo que hacemos desde que despertamos, desde que nos levantamos? Él. ¿Quién es el que puede juzgarnos? Dios, ¿verdad? ¿No? Ahí en cuanto a
amor, sí hay ese orden de primero Dios y luego la familia, etc. Pero en cuanto a adoración, adoración sublime, adoración por la deidad, por su persona, solamente es para Él. Exacto. Y a veces se puede perder eso por el amor que se tiene. Compartía y estuve con una viuda en la que pude estar en el velorio cuando murió su esposo, y decía ella: yo adoro a mi esposo, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo sentido, ya no tengo propósito, ya no tengo por qué vivir. Y estando con ella en días pasados me decía: entendí ahora sí el propósito, porque hace 20 años Dios se llevó a mi esposo, para que en mí naciera que mi adoración fuera solamente Dios. Amén. Y hoy es mi invitado y mi compañía, y es el que adoro. Quiero mucho a mi esposo todavía y a veces todavía le lloro, pero mi adoración es para Dios. Amén. Así es. A veces aprendemos con los golpes de la vida. Sí, exactamente. Yo creo que tenemos muchas cosas que nos roban la relación con Dios. Y yo veo ahorita una cosa, o algo muy peligroso que nos pasa a todos, y no se diga la juventud, que es el teléfono. Porque hasta nos vemos en la calle, ahorita que venimos aquí cruzando, se me atropellaba un muchacho, iba con los audífonos, aquí con el teléfono y Lentes negros. yo creo que ya hay, no sé, Dios es el que juzga, pero digo que tengamos cuidado todos, y porque le dedicamos mucho tiempo, pues, quizá más los jóvenes, ¿verdad? Mucho tiempo, y cuánto le dedicas a Dios. O sea, ya puede ser un objeto de idolatría, porque yo me he fijado que dicen: dejé el teléfono, ¿qué voy a hacer? O sea, te sientes perdido porque pues no tienes comunicación. Y pues algo que les digo a mis hijos: mi mamá vivía en Montemorelos y nosotros acá, pasaba la semana y no sabía de nosotros, ni siquiera teníamos teléfono, y no pasaba nada. Pero ahora es como demasiada necesidad, y yo creo que ya es un vicio, es una adicción, y tengamos cuidado de que pues no lo atentamos, que pongamos a Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos con el teléfono y cuánto le dedico a Dios? Así es. Pues, hermano, adelante. Por eso, mi hermano, qué bueno que nos recalca que Dios es el mismo, ayer, hoy, siempre. Y sus mandamientos también Son vigentes. Y nos dijo, nos recalcó sabiamente que son vigentes. Buscamos a nuestro Dios, Él nos busca, perdón. Le hacemos habitación en nuestro corazón. Sin embargo, también hay que tener cuidado, porque a veces decimos: mi pensamiento está con Dios. Pero el pensamiento es algo tan vulnerable que puede ser afectado por otro personaje que no queremos. Y entonces mi corazón se resiste, porque ahí habita Dios. Pero mis pensamientos a veces vuelan y me hacen tentar. Nos dijo que la idolatría, y la idolatría vigente en este momento, no la veamos como el dios Sol, la diosa Luna, Afrodita, Atenea, etc. Eso es parte de la historia, y ahí también fue vigente nuestro Dios. Ahora, en la actualidad, la idolatría nos las han transformado y nos hacen dirigirnos a otros ídolos que a veces, por el romanticismo del mundo, no los percibimos. Hasta un sano deporte puede ser motivo de ponerlo en primer lugar
a nuestro Dios. Y a veces nos asustamos y decimos, es que Cristo vino a separar a la gente. No. Aunque en el fondo sí nos separó, porque nos atrajo a los que éramos unos. Pero no como el mundo nos dice, vino a separar, a dividir, a ponernos en contra unos con otros. No es un personaje de unidad. Cristo sí es de unidad. Cristo vino a separarnos y nos apartó. Pero nos apartó, ya sabemos de quién, incluyendo a nuestras propias familias, incluyendo a mi hijo. Pero él ya me ha dicho que tu hijo no es tuyo, incluyendo a mis padres, que les recuerda a ellos, si no lo aprendieron, que a mí me prestaron a ellos. Me hicieron, o los hicieron responsables de mí. Pero al final nos vamos a quedar como aquella adúltera que ya era juzgada y sentenciada, solamente querían confirmarle con Cristo, a ver si no les hablaba en contra o algo. ¿Y qué fue al final? La adúltera se quedó sola con Cristo. Así nosotros, al final, vamos a estar solos ante el Señor. Nadie va a estar ahí para decirnos solamente Cristo. Así es. Recordemos que nuestra relación con Dios es únicamente con Dios, ¿verdad? Y quienes vamos a rendir cuentas de lo bueno y de lo malo que hagamos va a ser personal, ¿verdad? Así que quizá podremos engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestro pensamiento, conoce lo que decimos y lo que hacemos. Muy bien. ¿Seguimos entonces? A mí, hermano, me reconfortó mucho cuando a veces me gusta mucho poner en claro mis ideas, pero cuando supe de que Dios conoce pensamientos, me reconfortó mucho. Entonces, al final de cuentas, Dios ya sabe lo que necesito. Así es. Lo que necesito en mi vida, lo que necesito para agradar. Claro. Y Él ve nuestro corazón, ¿verdad? Seguimos siendo pecadores, seguimos metiendo la pata, pero ahora tenemos esa conciencia del pecado. Ahora tenemos esa conciencia de lo que le agrada a Dios y de lo que le desagrada también. Así que pues, o nosotros agarramos para la derecha, como Dios quiere, o agarramos para la izquierda, como a Él le desagrada, pero ya sabemos que nos va a ir mal. Ya sabemos que nos vamos a tocar contra la pared. Pero, sin embargo, el texto contrasta la ira de Dios con su misericordia, y en su palabra la misericordia de Dios siempre mitiga su justicia. Ahí en el libro decía su castigo, pero creo que Dios, en vez de castigarnos, creo que nos corrige, ¿verdad? Y creo que es más su justicia que su ira lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros esperamos de Dios. Muy bien, ¿seguimos? Primera de Juan 5:21 dice: hijitos guardados de los ídolos. ¿Qué es esta otra consejo que nos está dando Juan? Que nos guardemos de los ídolos, de la idolatría, que no creemos un ídolo de cualquier cosa, ¿verdad? Llámese trabajo, llámese familia, como mencionaba ahorita mi hermana Marta, o cualquier otra cosa que le quite su lugar a Dios. El dinero. Tantas cosas, ¿verdad?
nuestra familia. Nosotros ahorita, gracias a Dios, lo estamos viendo con nuestro nieto, con nuestro primer nieto, y lo queremos tanto que cuando lo veo así, pues lo único que hago es decirle a Dios: Señor, cuídalo, Señor, protégelo, lo encomendamos a ti. Y no queda más, ¿verdad? Antes de que se convierta en un ídolo para nosotros, lo encomendamos a Dios mejor, ¿verdad? Primera de Corintios 10:14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Esto es en el Nuevo Testamento, esto es en la actualidad, esto sigue vigente, y pues Dios nos habla a través de su palabra y nos dice que nos guardemos de los ídolos que nosotros mismos forjamos, y Dios a través de su palabra también nos habla y nos dice que huyamos de la idolatría. Y esto es lo que quiere Dios en este día, esto es lo que Dios quiere que nos llevemos. Quizá, como tenemos 50 años siendo creyentes, pensemos que nosotros no tenemos ídolos, pensemos que nosotros no practicamos la idolatría, pero por algo Dios nos lo está diciendo el día de hoy. Por algo Dios quiere que lo aprendamos y lo estudiemos el día de hoy. Éxodo 27, en otro mandamiento dice, ¿me ayudan a leer? No tomarás Dios en vano, porque no dará a conocer Jehová al que tomaste su nombre en vano. Ok, ¿qué quiere decir esto? Así muy brevemente, ¿quién nos puede explicar antes de entrar en el tema? ¿Qué es esto que Dios dice que no tomemos su nombre en vano? Pues cuando no le ponen valor a las cosas. Porque luego hace otra aclaración, ¿verdad? Dice que no nos dará por inocente al que tomara su nombre en vano. Muchas veces una mentira la queremos justificar por Dios. Te lo juro. Decimos, Te lo juro que es cierto. Te lo juro que te voy a llevar la otra semana. Te lo juro que te pago la otra semana. Aguas con lo que estamos diciendo. Y aunque fuera una verdad, a veces las chicas dicen, por Dios que tu vestido está hermoso. No es el nivel, no es el momento, no es la acción que Dios pueda ser usado para hablar de Él, para una baratija de un vestido. Estamos tomando el nombre de nuestro Dios en vano. Y a veces, como iglesia, a veces decimos, si Dios quiere, aunque sepamos que no vamos a venir. Ahí nos vemos el viernes, si Dios quiere. Y aunque sepamos que no vamos a venir. Ajá. Y acá por dentro, no, me voy a venir, voy a ir a otro lado. Es para cuando se toma el nombre de Dios para cosas triviales, que sean cosas entre nosotros. Y ya fuimos al kinder, ya fuimos a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, ya hicimos maestría, hicimos doctorado y seguimos. ¿Verdad? No mencionarás el nombre de Dios y el uso de su sagrado nombre en juramentos, ya que Dios considera que su nombre no debe ser manipulado, como lo hacían con otras deidades al ser invocadas para manipularlas. Razón por la cual Dios no dice claramente su nombre. Por eso en el judaísmo se niegan a decir el nombre de Dios llamándole Adonai, Señor, o Hashem, el nombre. Dios no quiere utilizar su nombre, y nosotros nos vamos al otro extremo y lo utilizamos para cosas triviales, para cosas vanas, para mentir. Dios nos llama el día de hoy la atención con esto. A pesar de que Pablo en sus cartas se dirigía siempre, recalcaba cuando la carta iba dirigida a personas creyentes,
cuando esa carta iba dirigida a personas que ya habían sido documentadas en la materia, ¿verdad? Y aún así tenían que ser apercibidas, aún así les tenía que llamar la atención. Y Dios nos llama la atención el día de hoy, a pesar de que tenemos mucho tiempo estudiando su palabra y aprendiendo de Él y siendo edificados. Y aún así Dios nos recuerda el día de hoy todas estas cosas, que es lo primordial. Ahí se menciona la palabra manipular. A veces como iglesia en diferentes niveles se puede acordar fuera de las instalaciones que van a votar por X persona para que se corra la voz, y luego a la hora de estar ya en el culto, en el evento, la reunión de iglesia, se dice en el nombre de Dios vamos a pedir tu voluntad, de tamalea, como dicen allá afuera, ¿verdad? Y acá adentro vamos a pedir a Dios, y si Él puso es por eso que vamos a hacer, porque Él dice, y eso ya es manipular. Exactamente, sí. Sí, hay muchas formas de manipular el nombre de Dios. Como decimos, sacar el texto de su contexto como pretexto. Así es. Sí. Eso lo utilizan mucho en el presbiterio del noreste. Los que han ido, los que les ha tocado ir a las juntas, eso lo utilizan mucho. Pero pues Dios nos está hablando el día de hoy, en lo general y en lo particular también, ¿verdad? Cada quien, Dios nos habla, y cada quien, como nos comentábamos ahorita, pues vamos a dar cuentas. Dios los conoce y nosotros sabemos cómo andar. Podemos, como comentábamos ahorita, podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? Por eso Dios prohíbe el uso de su sagrado nombre en los juramentos. Y Levítico 19:12 nos dice, ayúdenme por favor a leer esto, dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, Jehová. Ok, muy bien, pues mismo Dios hace esta petición, ¿verdad? El mismo Dios no quiere que andemos orando. Y va más allá, ¿verdad? Dice Eclesiastés 5:4, leemos. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace, cumple lo que prometes. Y luego Eclesiastés 5:5 dice, mejor es que no prometas y no prometas y no cumplas. Muy bien, pues aquí la palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Dos versículos muy usados el 1 de enero de cada año. Voy al gimnasio, voy a adelgazar. Voy a leer la Biblia. También cuando tenemos una prueba, una adversidad, en oración, se nos pasa la mano y le prometemos a Dios cosas que jamás no nos contesta el Señor, y nos hacemos así de que se nos olvida. También fuera mucho de eso. Sí. Cuidado con eso, ¿verdad? Porque pues nosotros mismos nos estamos acarreando, ¿verdad? Santiago 5:12 dice, ¿me ayudan a leer por favor? Sobre todo, hermanos míos, no judéis, conocierais de conocer, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Qué podemos agregarle a esto? ¿Qué podemos comentar de esto? La palabra de Dios es muy clara, y el mismo Jesús nos dice en Mateo 5:33 al 37, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no pecarás, sino cumplirás al Señor tus mandamientos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni
ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero si hayas por barba, sí, no, porque lo que eres más de esto, de mal proceder. Claro, clarito está esto, ¿verdad? Este tiene que ser nuestro proceder todos los días, no solamente los domingos, sino todos los días en adoración a Dios, tratar de hacer esto. Bueno, dicen que te alabe el extraño y no tú mismo, ¿verdad? Pero yo delante de Dios he procurado en mi trabajo siempre decir la verdad. Si es sí, que es sí, si es no, que es no. Testimonio. Dar ese testimonio. Con las amistades también. Con las amistades, con la familia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Con todo el mundo ser igual. Yo he escuchado en el trabajo que dicen, gracias a Dios, si Francisco te dice que sí, es que sí te lo trae. Si Francisco te dijo que dentro de 3 semanas, está. Y eso es para la gloria de Dios. ¿Algún comentario o podemos continuar? Muy bien, entonces, Éxodo 20, del 8 al 11, ya vamos a terminar. ¿Me ayudan? Acuérdate del día de reposo para santificar. 6 días trabajarás y harás Salvador, mas el 7º día es reposo para alabar a Dios. No hagas aquello por alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, todas las cosas que en él hay, y reposó el 7º día. Por tanto, proclamaba el día de reposo y lo santificó. Amén. Muy bien, pues ¿a qué se refiere al día de reposo? Si ven por ahí entre paréntesis dice A y luego dice B y luego dice C, ahí está haciendo el énfasis al sábado. Pero nosotros ahora, pues el día de reposo para nosotros es el domingo, ¿verdad? Y nosotros como Iglesia Nacional Presbiteriana de México no tenemos ningún inconveniente en que nuestro día de reposo sea el domingo, ¿verdad? Y no tenemos por qué entrar en ningún tipo de debate sobre esto. Antiguamente el día de reposo era el sábado, pero ninguno de los que estábamos aquí participamos en esa decisión que se tomó de que se hiciera el día de reposo el domingo. Y ahora decimos que fue el día cuando resucitó nuestro Señor, y por eso es que tomamos el día de reposo el domingo, ¿verdad? Pero no tenemos nosotros por qué entrar en controversias de decir que si es el sábado el día de reposo, etcétera, ¿verdad? Lo que sí Dios nos recalca aquí es de que 6 días trabajaremos y tenemos que tener un día de reposo para el Señor, no para quedarnos a lavar el carro, a lavar, a planchar, etcétera, ¿verdad? Y esto, como viene aquí en el versículo 10, incluye a toda nuestra casa, ¿verdad? A nosotros, a nuestros hijos, a las personas que, si alguien tiene que ir en su casa también, ¿verdad? Si alguien tiene una empresa en donde tiene trabajadores, también implica ese día de reposo, ¿verdad? Esto incluye todo, ¿verdad? Y luego nos recuerda también en el versículo 11, porque mismo Dios trabajó 6 días, pero el 7º día reposó, ¿verdad? Y con esto le damos también oportunidad a que la naturaleza, que la creación descanse también, ¿verdad? Por ahí nada más así de pasadita me tocó ver en un anuncio de esos ¿cómo se llama? De los reportajes de Alvarado, entrevista a gentes así de los ranchos, y decía un señor,
estaban todas las hojas, todos los árboles sin hojas. Y decía el Señor en la sabiduría que le da a Dios, decía, es que ahorita están descansando, ahorita se están reponiendo para cuando venga la primavera, irse con todo, ¿verdad? Y esa es la forma en la que están reposando, ¿verdad? Y aquí pues mi hermano es el experto en todo eso, ¿verdad? Y es válido, ¿verdad? Es válido. Entonces, pues, este es otro recordatorio que Dios nos hace, de que tenemos el derecho, tenemos la obligación de trabajar 6 días, pero Dios nos pide un día de reposo, un día para el Señor, ¿verdad? Ok, el día del sábado fue dado a la nación de Israel en una forma muy excepcional. Era un pacto, una señal entre Dios y los israelitas. Y le voy a pedir a alguien, por favor, que busque esta cita de Éxodo 31 para tener esta lectura. Éxodo 31 del 13 al 17. En nuestra organización el día exacto no es importante. Después de todo, con los cambios de calendario que han tenido lugar, no podemos tener una absoluta seguridad de que nuestro séptimo día equivale o no al sábado. Nosotros guardamos el que consideramos como el primer día de la semana, porque el Señor resucitó de los muertos en ese día. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Quién tiene la cita esta de Éxodo 31, del 13 al 17, que nos haga favor de leerla? Fuerte. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Muy bien, pues entonces eso es todavía vigente para nosotros. ¿Ven? Creemos que el día de reposo no es un mero descanso, sino un acto de adoración a Dios. Bien, Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Y Éxodo 20:11, porque en 6 días Dios hizo y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Entonces, creo que es nuestra obligación cumplir con este mandamiento también, que es uno de los 4 mandamientos que se refiere a nuestra relación personal con Dios. Bien. Y luego en el Nuevo Testamento Jesús resumió la ley en 2 mandamientos: amarás a Dios y amarás al prójimo. Esto lo dejó claro en Mateo 22 del 37 al 40, y quisiera que todos lo leyéramos. Y dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Pues esto es lo que Dios pedía en el Antiguo Testamento, y luego Jesús lo confirma y lo resume estos mandamientos en 2: amar a nuestro Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
luego por ahí decimos, pues a Dios sí lo amo, pero es más difícil amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Pero como hemos visto, si amamos a Dios, nos va a ser fácil cumplir con sus mandamientos y nos va a ser fácil amar a nuestro prójimo, aún a pesar de que sea de difícil carácter, que a veces no ande muy limpio, que no sea muy responsable, etcétera, ¿verdad? Pero en el amor que Dios nos tiene a nosotros, que Jesús nos tuvo a nosotros, ese es el mismo amor con el que vamos a ver a nuestro prójimo. ¿Amén? Muy bien, pues el Salmo 119 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Que esto sea también nuestro deseo, nuestra actitud, porque esto es lo que Dios desea de nosotros. ¿Y qué dice el Salmo 19:7? Amén, que así sea, que a todos nos haga sabios y nos deje seguir siendo sencillos delante de Él, como niños. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra, a través de la lección de este día, Señor, y permite que podamos, Señor, aplicar en nuestras vidas. Ahí donde tú nos has puesto, en nuestros trabajos, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, Señor, y en donde quiera que tú nos lleves, Señor, que podamos dar testimonio verdadero de que somos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, nomás recordarles, si acaso tienen en su agenda, quieren ir a visitar a la hermana Martina Peña,